Este es oficialmente el primer vídeo, vamos a decir, real de este canal. Y como mi intención en este proyecto es enseñaros todo lo que yo he podido hacer en Eorem, todas las habilidades que yo he usado para poder crear el proyecto de Eorem, lo primero que debo enseñaros es cómo crear las bases más sólidas para poder hacer esto. Sé que para muchos puede parecer que este no es el mejor momento para proyectos creativos, pero la verdad es que creo que no ha habido mejor momento para poder realizar este tipo de proyectos. La cantidad de posibilidades que se nos abren ahora mismo son abrumadoras y creo que es bastante emocionante el momento en el que vivimos. Sin embargo, considero que debéis tener el mindset adecuado para poder aprovechar todas estas oportunidades. Así que hoy voy a hablar de las 3 preguntas que tenéis que haceros, que tenéis que tener claras para poder aprovechar todo el potencial de esta nueva era. 3 preguntas que creo que su mayor virtud es que os van a dar seguridad y claridad en todo lo que vais a hacer y que os van a ayudar a estar tranquilos a la hora de crear. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Bien, pues como he dicho, 3 preguntas. Vamos con la primera, que la primera cuestión que yo considero que todo creador debería tener clara desde el principio, independientemente de lo que quiera crear, me refiero a que ya sea un libro, ya sea una ilustración, sea un juego, sea lo que sea, me da igual. Lo más importante es plantearse cuál es mi porqué. Yo quiero crear esto. Tener claro el motivo. Y esta para mí es la base incuestionable de absolutamente todo. Tener claro tu porqué es la diferencia entre tener pasión o no tenerla. Y realmente creo que la pasión es lo que marca la diferencia en un proyecto y además creo que de aquí en adelante la pasión va a ser realmente el elemento diferenciador de los proyectos. Aunque lo ha sido siempre, creo que va a ser todavía más importante. Cada vez estamos viendo proyectos con menos pasión y creo que eso va a hacer que los proyectos que realmente se note que hay pasión detrás vayan a triunfar muchísimo más. Y digo eso porque creo que si reducimos a la máxima expresión cualquier proyecto, realmente existen 2 motivaciones para hacer un proyecto. El primero es, como os decía, la pasión, que considero que es el más importante, y el segundo directamente es el dinero. Son proyectos que se hacen únicamente como un experimento de marketing para poder tenerte a ti en su urdidumbre y poder sablearte todo lo que puedan, pero que realmente son proyectos que tú notas que están vacíos y que carecen de pasión por detrás. Creo que aparte de estos 2 motivos, pasión y dinero, cualquier otro motivo puede estar ubicado dentro de estos 2. Quizá esa pasión tenga distintas motivaciones, pero sigue habiendo una pasión genuina por el proyecto. Es decir, lo que me importa es el proyecto en sí, básicamente entendamos así. Y el dinero es básicamente lo que puedo yo ganar con el proyecto, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia. Cuando hago el proyecto por el proyecto, porque a mí me emociona el proyecto, o cuando hago el proyecto porque quiero sacar un rédito de ese proyecto, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a enrollar más con esto. Creo, como digo, que la diferencia entre ambas aproximaciones es más que notoria. Todos hemos experimentado proyectos de ambas categorías, sabemos cómo se siente cada uno. Así que, como digo, no me voy a enrollar más. Define tu porqué, creo que es la base de absolutamente todo. Creo que si tienes tu porqué claro, te va a ayudar a seguir adelante con el proyecto, por muy duro que el proyecto se ponga, ¿no? Ya os digo, por ejemplo, yo ahora mismo con el proyecto de Eorem estoy en una fase en la que tengo que traducir el proyecto al inglés. Es un petardo hacer esto. Sin embargo, oye, lo hago con toda la pasión del mundo porque entiendo que es importante para el proyecto, entiendo esta función dentro del marco general del proyecto y aunque haya momentos duros o cuestiones que no me gusten tanto del proyecto, pues tiro adelante porque tengo pasión por el proyecto, sé en lo que se puede convertir y precisamente por eso, porque me gusta ver cómo evoluciona el proyecto, pues puedo soportar estos momentos que son menos entretenidos, menos creativos realmente y que quizá no me emocionan tanto, pero que siguen siendo importantes, ¿no? Por lo tanto, os digo, la pasión es algo muy importante que os va a ayudar a tirar adelante el proyecto. Tened claro vuestro porqué, esa es la primera cosa que tenéis que tener clara. Vamos ahora con la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta para mí es el qué. Y el qué básicamente es lo que podríamos definir como los planos de la obra, ¿no? El mapa que tú vas a seguir para realizar esa obra. Podemos llamarlo también como los fundamentos teóricos de la obra. Si fuera una novela, por ejemplo, estaríamos hablando del guión de esta obra, ¿no? ¿Qué acontecimientos suceden, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento A que nos lleva al acontecimiento B, que nos lleva al acontecimiento C, así sucesivamente? Si fuera una ilustración, por ejemplo, de un personaje, sería el diseño de ese personaje, ¿no? Porque ese personaje tiene la anatomía que tiene, porque tiene la ropa que tiene, porque viste de esta manera, porque esta paleta de colores, porque esto, porque lo otro.
Este tipo de cuestiones. Digamos que no es la obra acabada, pero sí que es toda la reflexión que tenemos que hacer para que esa obra llegue al punto donde nosotros queremos que llegue una vez esté acabada, ¿no? Y como os decía, básicamente es ese mapa que nos ayuda a llegar donde nosotros queremos llegar. Considero que planificar es la base de poder hacer un proyecto exitoso o un proyecto que salga bien, así que no escatiméis el tiempo en reflexionar qué queréis hacer con vuestra obra, qué forma va a tener, cómo la vais a diseñar, etc. Ese tiempo es muy importante y realmente os pagará a favor una vez estéis trabajando en ella. Por último, la tercera pregunta, y que completa esta trinidad de cuestiones para todo creador, es el cómo. Básicamente, ¿cómo puñetas voy a hacer yo esto? Y volvemos al ejemplo de la novela. Ahora tengo un buen guión. Entonces lo que me tengo que preguntar es, perfecto, bueno, tengo esto, ¿cómo lo voy a redactar? ¿No? ¿Va a ser en primera persona? ¿Va a ser en tercera persona? ¿Tendrá un tono más divertido, uno más introspectivo? ¿Será una novela epistolar? Etcétera. Este tipo de cuestiones es el cómo, ¿no? La lista obviamente podría seguir pues hasta el infinito porque hay muchas cuestiones que hay que plantearse. Pero estas cuestiones son las importantes, son las que tienen que ver con el cómo. Y lo mismo puede pasar con el ejemplo de la imagen que estábamos trabajando. Ahora tengo el diseño del personaje, cómo va a ser ese personaje, cómo voy a realizar yo esto. ¿Serán óleos, serán témperas, serán acuarelas? ¿Voy a utilizar arte digital? ¿Qué estilo voy a seguir para hacer este diseño? ¿Voy a usar uno realista, uno más cartoon, uno más manga? Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con esta pregunta del cómo, ¿no? Es la parte, vamos a decir, técnica de la realización de la obra. Aquí ya no se trata tanto de pensar, porque pensar ya lo hemos hecho en el punto anterior. Aquí se trata de realizar aquello que hemos pensado. Tengo un mapa, ahora voy a seguir el mapa para llegar al destino. Entonces, como digo, todo esto son cuestiones importantes, pero no sé si os habéis dado cuenta que cuanto más nos alejamos de la pregunta inicial del por qué, las cosas ya tienen menos que ver con nosotros, sino más con detalles técnicos y superficiales, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque que sean detalles superficiales, vamos a llamarlo de este modo, no significa que no sean decisiones importantes. Obviamente, el cómo de una obra puede ser fundamental dependiendo de la naturaleza de la misma. Pero lo que quiero decir con esto es que son cuestiones que tienen que ver menos con quiénes sois vosotros como artistas y también con lo que queréis transmitir, ¿no? Es más importante que le dediquéis tiempo a las primeras preguntas, sobre todo al por qué y al qué, que al cómo. Al final el cómo es como la carcasa, es el envoltorio, pero bueno, entenderlo de este modo, ¿no? Lo importante de un regalo no es el envoltorio, el papel que vayas a usar para cubrir el regalo, sino el regalo en sí mismo, ¿no? Pues aquí estamos un poquito en lo mismo. Las preguntas anteriores, el por qué y el qué son el regalo en sí, el cómo es básicamente el papel que estamos utilizando para poder presentarlo a la gente, ¿no? Entonces, ahora que hemos llegado a este punto, deberíais tener ese sentido como más amplio de lo que es importante, ¿no?, para vosotros como artistas. De que realmente las cosas menos tangibles, ¿no?, son las que hacen una obra vuestra y que las cosas más terrenales, podemos llamarlas de este modo, normalmente suelen distraernos en lugar de aportar esa esencia más nuestra. Y esto es algo que lo veo muy claro en obras mainstream actuales, ¿no?, que tienen mucho trabajo en la parte del cómo, en la parte más técnica, pero que cuando rascas un poco, pues te das cuenta de que el qué es muy pobre o inexistente y que ya directamente el por qué es un yermo absoluto o que básicamente te das cuenta que lo único que busca es ir a por tu dinero, pero de manera descarada, ¿no? Creo que el ejemplo típico de esto, el que considero que es el más básico de entender, es el de los anillos de poder. O sea, porque creo que se ve clarísimo con esta serie, ¿no? Tiene una fachada impecable, técnicamente me parece que está maravillosamente hecha. Luego el guión carece de coherencia interna, es decir, es que hasta lo más básico le falla y es evidente que el único objetivo de la existencia de esta serie es sacarte unos dolarucos a ti a costa de tu genuina pasión por la obra de Tolkien, ¿no? Entonces, claro, esto pasa con los Anillos de Poder, como digo, pero también pasa con infinidad de otras obras, ¿no? Quiero decir, creo que la fase 4 y 5 de Marvel también son ejemplos descarados de esta manera de proceder. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, teniendo un poco esta tendencia que estamos viendo, cuando alguien me dice, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, que sabéis que yo también toco bastante, y alguien me dice, oye, la IA es una amenaza para la creatividad. Yo siempre digo lo mismo, el problema no es la IA, el problema no es la tecnología. El verdadero problema es la persona que hay detrás y cómo usa esa tecnología, ¿no? Pero el problema es
para mí realmente son los valores de la persona que esté detrás de la obra. Porque al final la tecnología yo creo que es el chivo expiatorio de todo esto, ¿no? La IA nos va a llevar a un mundo cada vez más X. A ver, el mundo cada vez más X ya lo estamos teniendo. Los anillos de poder creo que no tienen nada de IA. El problema no es la IA. El problema son los valores de la persona que haya detrás. Porque la IA al final no deja de ser una herramienta. Si la usas bien vas a hacer cosas buenas, si la usas mal vas a hacer cosas malas. Pero no pongamos la culpa en la tecnología porque la tecnología no es el problema. El problema son los valores y cómo tú te relacionas con estas preguntas que hemos estado hablando ahora. Así que, bueno, ahora que ya hemos visto cómo va la cosa un poco sin IA, dejadme deciros cómo va a afectar la IA en esta ecuación. O cómo vosotros deberíais relacionaros con esta tecnología para evitar básicamente los problemas que hemos visto que están sucediendo con muchas compañías que producen obras vacías, vamos a llamarlo así. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Todas las acciones que vosotros tengáis que hacer para vuestra obra, yo las dividiría en dos bloques. Acciones que van relacionadas con el verbo hacer y acciones que van relacionadas con el verbo pensar. Las que van relacionadas con el verbo haber, zona verde, es decir, la IA para adelante. Podéis utilizar la IA ahí. Obviamente hay cuestiones técnicas porque no es lo mismo usar la IA sin saber que usar la IA sabiendo o entendiendo el proceso que hay detrás. De todo eso ya hablaremos en el canal, no os preocupéis. Pero digamos que no hay ningún problema para utilizar la IA en estas zonas. No debería afectaros en cuanto a vuestra obra. Ahora, las cuestiones que tienen que ver con el verbo pensar, ojo ahí. Quiero decir, porque realmente la esencia de vuestra obra es precisamente lo que vosotros pensáis, lo que vosotros queréis transmitir. Si ya metéis una IA y que piense por vosotros, ahí ya estamos teniendo cierta disonancia. Así que dejadme que os dé unos últimos consejos sobre esto para que lo tengáis un poco más claro. Volvamos un poco para atrás con las zonas estas que hemos establecido del cómo, el qué y el por qué. Con el cómo, realmente para mí es la zona verde. Es decir, ahí podéis utilizar la IA sin problemas porque básicamente lo que estáis haciendo es ejecutar. Como os he dicho, no es una zona donde tengáis que pensar nada. Pensar ya lo habéis hecho en los pasos anteriores, por lo tanto aquí no os tenéis que preocupar por nada, es simplemente ejecutar. Como digo, se puede ejecutar bien y se puede ejecutar mal. O sea, es decir, hay maneras de utilizar la IA que sea menos invasiva, más invasiva, esto ya se verá. Pero es importante que entendáis que en este punto tampoco hay mucho problema más allá de saber utilizar bien o no la herramienta, ¿no? Esto es como todo. Si sabes pintar pues con óleo, pues vas a hacerlo bien. Si no sabes pintar con óleo, pues te va a salir un truño. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. El qué para mí es la zona amarilla, es decir, realmente aquí se puede utilizar IA, sí, pero depende. Y ojo cómo lo hagas, ¿no? Por ejemplo, el qué podría ser escribir un guión. ¿Cómo me gusta a mí utilizar la IA cuando escribo un guión? ¿Le digo a la IA que me lo escriba por mí? No, esto no, porque realmente estaría, digamos, quitándome a mí la capacidad de decisión sobre el guión. Y eso yo no es lo que quiero. Pero sí que la puedo utilizar, por ejemplo, algo que hago yo es, tengo mis ideas en la cabeza, pero aquí adentro es un batiburrillo enorme. Entonces, ¿qué hago? Pues se lo vomito todo a la IA y le digo, ordénamelo. Entonces la IA me ordena mis ideas. No es que esté creando ideas nuevas, sino que ordena las que yo ya tengo. Y a partir de ahí yo puedo ver de una manera más ordenada, vale, pues yo tengo todo esto, pues esto lo voy a poner aquí, esto tal, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Pero es una manera diferente, es decir, la cuestión no es que la IA se invente ideas por mí, que eso no es lo que queremos, sino que quiero es que la IA me ordene las ideas que yo ya tengo. Y si en alguna pues necesito tal, pues hay maneras de experimentar sobre esas ideas que yo tengo. O de dame piezas para que yo pueda montar mis ideas. Pero eso ya son cuestiones como mucho más sutiles que ya iremos trabajando a lo largo de este canal. Y por último, la zona del porqué. Aquí sí que yo os digo que no, que ni de coña os metería en esta parte, porque, o sea, ya no estoy ya por la IA, es que aunque fuera otra persona, no quiero que otra persona decida por mí el porqué de mi obra. Porque es mi obra, es decir, si yo mismo no entiendo por qué voy a hacer mi obra, ¿para qué voy a hacerla en un primer momento, no? Es decir, necesito entender yo mismo, por mis medios, el por qué necesito de manera, digamos, pasional hacer esta obra. ¿Por qué es tan importante para mí hacer esta obra? Porque si no es importante para mí, no la haría realmente. Yo os digo, Eore me he estado 17 años haciendo esta obra. Una persona que no tiene pasión por una obra no se está 17 años haciéndola, ni de coña. La abandona a los 3 meses y adiós, buenas tardes, porque hacer una obra como por ejemplo ese Eore es un percal de cojones. Entonces nadie se mete en un berenjenal como este si realmente no tiene pasión. Y entender todo esto no necesitas ni una IA, ni otra persona, ni absolutamente nada. Esto lo tienes que sacar por ti mismo. Entonces no metáis IA en el porqué de vuestras obras, porque ahí es donde sí que creo que es donde empiezan a nacer los problemas, ¿no? Así que bueno, aquí lo tenéis, 3 preguntas que deberíais
que deberían marcar, ¿no?, vuestro viaje creativo. Reflexionad sobre ellas, creo que os van a ayudar a entender mejor cómo estructurar vuestra obra, por qué tenéis que seguir adelante en esta obra. Os va a ayudar a ver si realmente tenéis que seguir prosperando con ellos y realmente no os apetece tanto y que simplemente pues es un capricho, una idea tonta que habéis tenido y pues ya está. Entonces, saber valorar esto, saber entender y crear estos cimientos más sólidos dentro de la estructura general de lo que es hacer una obra, creo que es algo importante y por eso he querido empezar el canal básicamente compartiéndoos esto. Al final yo creo que es importante que entendáis que el arte o la creatividad, si lo queréis llamar así, no deja de ser una comunicación entre vosotros como creadores y el espectador. Y al final esa comunicación se basa en yo como creador he tenido una trayectoria vital, quiero comunicar cosas a través de la perspectiva que yo he ganado de esa trayectoria vital, ¿no? Y la quiero compartir al espectador. Claro, ese tema es lo que realmente marca la identidad de vuestra obra, esa trayectoria que vosotros habéis hecho. Ni lo que diga una IA, ni lo que diga otro, ni lo que diga nadie. Es vuestra perspectiva concreta del mundo lo que marca vuestra obra. Por lo tanto, entended que mientras eso se mantenga vivo, mientras vosotros conservéis y blindéis esto de absolutamente cualquier cuestión externa, entonces vuestra obra va a seguir siendo genuina y va a seguir siendo vuestra, porque comunicáis vuestra verdad con el mundo, y ese es el objetivo de absolutamente cualquier proyecto creativo, al menos desde mi punto de vista. Así que nada, si tenéis un porqué sólido, creo que no hay guía, ni crisis, ni tendencia que vaya a apagar esa chispa creativa por vuestra parte, y que mientras tengáis ese porqué, pues siempre vais a tener pues algo valioso que ofrecer al mundo, ¿no? Así que eso es todo por hoy. Dadle vueltas a las preguntas durante esta semana y nos vemos pues en la próxima. Recordad, como siempre, dadle like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, contadme en los comentarios cuál es vuestro porqué y nos vemos la semana que viene. Adiós.